Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo video. Espero que estén bien por medio de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios. Espero que se encuentren bien. Hoy nuevamente nos encontramos en una emisión donde vamos a estar hablando acerca del tema de la deidad, que para muchos quizás es un tema recurrente, para nosotros es prácticamente el centro del mensaje, ya que el mensaje de los tres ángeles que tenemos que dar se refieren a adorar al Creador, y le adoramos obviamente por medio de la obediencia a sus mandamientos, por medio de seguir su palabra, pero la Biblia es muy específica al decir temed a Dios y darle gloria y adorar a aquel, ¿no? Y usa una palabra ahí en singular que bien podría haber sido en plural, como en otras partes, ¿no? Pero habla en singular. Entonces la Biblia revela quién es el que creó todas las cosas y por medio de quién creó todas las cosas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la creación y de la importancia que tiene conocer quienes participaron en la obra de la creación, porque de eso deriva quiénes son dignos de adoración, según la palabra de Dios. Pero nos va a estar acompañando hoy un amigo de la casa, que es José Luis Gómez, que ha estado compartiendo varias veces con nosotros en este espacio. Te saludo, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. Encantado, como siempre, de estar aquí contigo y con tus oyentes, tus seguidores. Y como pueden ver en la pantalla, tenemos ahí un documento que los que son seguidores del canal se van a acordar de que hace ya, no sé si año y medio, 2 años será, Sí, que, que estuviste dos presentando. años. Dos Dos años. años porque coincidió con la primera crisis del COVID, que fue Ok, cuando aproveché para redactar, cuando estaba aquí en pleno encierro. ok. Los que se acuerdan, hace un par de años tiramos en este canal un video donde José Luis presentaba un documento que tenía este mismo nombre, el paradigma trinitario en el adventismo. El momento en el cual cambió la idea acerca de Dios en la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, lo tenemos en pantalla porque el tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con la creación y con los que participaron en la obra de la creación, está en este documento, pero también lo tenemos en pantalla porque en estos días José Luis ha terminado de rehacer este documento. O sea, este documento, como se lo comentaba José Luis, no tiene nada que ver con el anterior en el sentido de que tiene muchas otras cosas que antes no aparecían. ¿Sí? La estructura es totalmente distinta. Es un documento dedicado al pueblo adventista en particular, a todos aquellos que aman a la iglesia adventista, que aman el mensaje adventista y que quieran saber un poco más de qué fue lo que pasó y de qué manera hubo un cambio con respecto a la creencia o a la doctrina de Dios dentro del adventismo. Si bien el espíritu es el mismo, el deseo de volver a la senda antigua, el deseo de volver a lo que creían realmente nuestros pioneros dirigidos por Dios, porque no es simplemente lo que creían nuestros pioneros, porque nuestros pioneros podían creer errores, si podían creer cosas que estaban incompletas, pero esto era lo que creían los pioneros dirigidos por Dios, ya que está dentro de las doctrinas que fueron desarrolladas en los 50 años, desde el chasco hasta finales del siglo XIX. ¿Sí? Hasta desde 1850 hasta 1900, en esos 50 años se estructuró el sistema de creencias y de verdades que eran de parte de Dios. ¿Sí? Después se iba a profundizar la luz sobre diferentes temas, pero las verdades que habían sido recibidas en esos 50 años no debían ser movidas, no debían ser cambiadas. Y sin embargo, poco tiempo después de la muerte de Elena G. White, unos 15 años después de la muerte de Elena G. White, empezó a introducirse en la iglesia adventista el concepto trinitario, hasta llegar a ser votado por conferencia general en el año 1980 la doctrina de la Trinidad como parte de las creencias fundamentales de la iglesia adventista, cosa que antes obviamente no era. Todo esto también está en este documento, todo esto que estoy mencionando ahora está en este documento, pero hoy nos vamos a centrar en un aspecto más bien bíblico, si bien vamos a sumar algunas citas del Espíritu y Profecía, referente a la creación del mundo y a la adoración, a quién va dirigida esta adoración. Así que, sin más preámbulo, José Luis, yo te doy la palabra y voy a tratar de seguirte con la pantalla en los comentarios que vas a hacer al respecto. Muy bien. Muchas gracias, Emmanuel. La verdad es que para aquellos que llevamos tiempo estudiando este tema,
lo hemos hablado algunas veces, nos parece difícil que los cristianos en general y los adventistas en particular eh, no se den cuenta de estos cambios y que la posición actual no se sostiene absolutamente con la Biblia en la mano, y mucho menos ya con el espíritu de profecía, ¿no? Yo a veces llego a la conclusión de que esto es como un encantamiento, porque por mucho que intentas explicarles y darles los argumentos, tanto bíblicos como de otras fuentes, eh, la focalización, el paradigma, ¿verdad? De ahí el nombre del documento, ¿no? El paradigma que tienen mental les imposibilita, ¿verdad?, el tener una mente abierta y poder comparar. Y yo soy un testigo de ello. O sea, a mí al principio me costó mucho tiempo aceptarlo, a pesar de que las evidencias eran claras, porque decían, no es posible que con tantos doctores en teologías, con tantos eruditos, tanta gente ilustre, sigamos manteniendo esta posición, hasta que al final tuve que rendirme y reconocer, bueno, pues que esto no es así, y es un aviso para navegantes de que, ojo, la salvación depende, es individual y depende de nuestro entendimiento y de seguir específicamente lo que dicen las escrituras, ¿no? Ya digo que hay que salir de este encantamiento. Y hoy, como has dicho, vamos a tratar el tema desde un punto de vista no solo bíblico, sino utilizando el sentido común y algunas de las derivaciones que representa el seguir esta posición. Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, en nuestras creencias fundamentales, las 28 creencias fundamentales, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ambos son coeternos y coiguales. Me estoy ceñiendo a la Declaración de Principios Fundamentales de la Iglesia Adventista, que por cierto coincide exactamente igual con la Iglesia Católica, y entiendo que el resto de iglesias cristianas, ¿verdad? Coeternas y coiguales. ¿Qué significa que sean coeternas? Y ahí en el documento que has mencionado se explica perfectamente bien con citas de los pioneros, ¿vale? Y citas muy fuertes, que Elena White nunca rectificó, todo lo contrario, le dijo, cuando tengo tal, que los pioneros se levanten de sus tumbas, como diciendo, ir a lo que y recordar lo que decían los pioneros. Claro. El hecho de que sean coeternos automáticamente significa que nadie existió antes del otro, con lo cual la figura del Padre y el Hijo nos la cargamos automáticamente. Claro. Y esto tiene tremendas implicaciones, porque solamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se citan más de 90 veces al Padre y al Hijo. Y el propio Jesús, cuando se dirige, está dirigiéndose a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿vale? Por cierto, tengo que decir, tú lo has dicho, que este documento no tiene nada que ver con el anterior, en el sentido de que aquí hemos dispuesto de más tiempo y hemos tratado de elaborar un documento sencillo, pero que al mismo tiempo sea una referencia y que sea un documento de consulta, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, que es una de las críticas que se les hace a los no trinitarios, acerca de que cuestionamos la divinidad de Cristo. Nosotros no cuestionamos absolutamente para nada la divinidad de Cristo, ¿vale? Y precisamente esta vez en el documento empezamos dejando muy claro precisamente la divinidad de Cristo. Y hoy lo vamos a hacer en otra de las secciones, que es la tercera, que es hablando, como has adelantado, de la creación y de la adoración. La siguiente, el que son coiguales, ¿vale?,
tiene también otra serie de implicaciones que son no menos importantes que esta que acabo de decir de coeterno. Porque que sean coiguales significa que son exactamente iguales, que no hay ninguno superior al otro, lo cual rompe completamente también con las propias escrituras y con las propias declaraciones de Jesús. ¿Vale? Claro. Entre otras, este sábado, por ejemplo, pasado, un pastor que predicó aquí en el pueblo donde nos encontramos, en la oración final, decía: te adoramos, Espíritu Santo. Claro. Lo cual ambos sabemos que es una auténtica barbaridad, porque eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Y el propio Jesús dice que hay que dirigirse siempre al Padre en el nombre y por los méritos de Él, que es nuestro único mediador. Claro. Y esto algunos lo entienden, pero otros no. Otra observación que me gustaría hacer antes de ir directamente al punto es que cuando tú abordas a hermanos, yo lo he hecho con pastores, no he tenido absolutamente ningún problema. Por cierto, todavía estoy esperando que alguien me contradiga. Claro, claro. Yo diría que, como hacemos en la escuela sabática, yo me brindo, ¿verdad? Yo no soy teólogo ni doctor, mucho menos en teología, pero me brindo sin ningún problema, como hacemos en la escuela sabática, en un debate donde uno expone su posición y el resto de hermanos exponen el suyo con educación, con respeto, ¿verdad? Y pidiendo la dirección del Espíritu del Señor, ¿vale? Pero eso no se produce, y ahí tendríamos que ponernos un interrogante, ¿no? El por qué. Es más, Ted Wilson, en las pasadas lecciones de la Conferencia General, decía que cuando vengan personas con doctrinas o posicionamientos diferentes a la posición oficial, que sencillamente ni se les escuche. Claro, Esto claro. no es lo que yo he escuchado tradicionalmente en la Iglesia Adventista, que era una iglesia abierta donde dice: escudriñadlo todo y retened lo bueno. Una aclaración. Todos estos comentarios que está haciendo José Luis ahora prácticamente están tal cual escritos en este documento. Son todas observaciones que forman parte del documento. Así que le voy a animar a todos aquellos que estén interesados en este tema, que descarguen este documento. Lo vamos a dejar obviamente en la descripción de este video. Descárguenlo, compártanlo con sus hermanos adventistas. Es un documento muy sincero, muy abierto. Entra con los tapones de punta, obviamente, a hablar del tema de la Trinidad. No es un estudio bíblico como tal, aunque hay estudio bíblico dentro, que es parte de lo que vamos a compartir ahora. Pero realmente yo creo que todo adventista hoy necesita darle la oportunidad, como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retenerlo bueno, a este documento porque probablemente es uno de los resúmenes más sintéticos, pero más completos a la vez, sobre este tema, tanto bíblico del Espíritu de Profecía como histórico, con citas históricas, con reconocimientos explícitos de los protagonistas que cambiaron esto, de cómo lo cambiaron y por qué lo cambiaron, ¿no? Así que les animo a que puedan descargarlo. Disculpa, José Luis. No, que va, para nada, Manuel. Gracias por ayudarnos a entenderlo mucho mejor, que es de lo que se trata. Bueno, la tercera implicación, y ahí es donde los cogemos, ¿verdad? Ahí es donde se les puede pillar en un renuncio, es que si tal y como se define en los principios fundamentales, existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que son coeternos y coiguales, entonces los tres tuvieron que coordinar, formar parte, digamos, de la creación, tanto del universo, ¿verdad? Porque son exactamente iguales, o sea, coeternos, ¿vale? Como en la creación de este planeta, de los seres humanos y de todos los mundos que existen, ¿vale? Claro. Y entonces, en base a eso, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque en este caso concreto, que no lo hace la Iglesia Católica, dicho sea de paso, ¿vale? La Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, para defender este punto de que, claro, el Espíritu Santo,
como vamos a ver a continuación, no hay absolutamente ninguna duda de que fue el Padre y el Hijo, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo debió de formar parte en esa creación. Y entonces para ello utilizan 2 versículos, solamente 2 versículos, que son los que vamos a empezar a analizar, ¿vale? El primer versículo es Génesis 1:2, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, ¿vale? Esto es bastante sencillo de explicar, porque ahí, si se van a los números Strong, observarán que la palabra y espíritu se traduce por ruaj, ¿vale? Que no tiene nada que ver con un ser diferente al tal. Además, ahí, en ese versículo, aparece el artículo posesivo. Dice, ¿el espíritu de quién? De Dios. De Dios. No es un espíritu santo independiente del Padre y del Hijo, como vamos a ver a continuación. En la Biblia está muy claro que cuando se habla del espíritu de alguien, se está hablando de ese alguien, ¿vale? Yo voy a repasar un poquito por encima el documento, no lo vamos a hacer todo completo porque, como has comentado antes, lo vas a poner a disposición de todos tus seguidores y ellos pueden consultarlo y hacer las observaciones que crean oportunas. Yo ahí tengo también mi email. Cualquier consulta que hagan se pueden dirigir a mí, que yo tendré muchísimo gusto, me tome el tiempo que me tome en responderles como suelo hacer, ¿vale? En Daniel 2:3 leemos, y el rey les dijo, he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Aquí está claro que el espíritu se está refiriendo al mismo Daniel, ¿vale? Que está soñando, que tiene y tal, tiene, y le perturba. ¿Pero quién es ese que le perturba? ¿Un ángel caído, un demonio que vaya a molestarle? No, es sencillamente las pesadillas que pueda tener, en este caso un sueño que le preocupa, que le hace ver pues, que aquello no es así, ¿no? Un poquito más adelante, en el capítulo 7, versículo 15, básicamente dice lo mismo. Mi espíritu fue turbado. Yo, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, ¿vale? Y hoy pongo otra serie de versículos, 1 Corintios 5:3, 1 Corintios 5:4, 1 Corintios 14:14, en fin, hay muchos que pueden ver y si tienen una correspondencia, pueden buscar, van a encontrar montones de ellos, ¿no? En Lucas, en el Nuevo Testamento, dice en 1:47, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. ¿Vale? En Hechos 7:59, y apedrearon a Esteban invocando y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, lo están matando, lo están apedreando, lo están apedreando y están acabando con su vida. ¿Y qué le dice Esteban? ¿Vale? Señor, recibe mi espíritu, es decir, recibe mi vida, ¿vale? Y tal. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Segunda de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí estamos viendo claramente cómo el espíritu se identifica con la persona, no es alguien completamente diferente. Y además aquí habla siempre del posesivo, de la relación, ¿verdad? Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Este versículo, ¿verdad?, es tremendamente aclaratorio. Oyéndonos al Antiguo Testamento, Salmo 139:7, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
¿quién es el que huye de la presencia o puede huir de la presencia de Dios? ¿Verdad? ¿El espíritu es uno diferente o es el mismo? Evidentemente es el mismo, ¿vale? En este versículo, sí. Sí, un comentario simplemente para agregar. Todos estos versículos están buenísimos. Yo siempre recordaba uno o dos de estos. Pero para mí el más lapidario de estos versículos es 1 Corintios capítulo 2, perdón. Porque cuando Pablo dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Así tampoco las cosas de Dios sino el Nadie. espíritu de Dios. O sea, ahí te está diciendo que es comparable. O sea, que el espíritu del hombre es comparable absolutamente con el espíritu de Dios. O sea, y que el espíritu de Dios es a Dios lo que el espíritu del hombre es al hombre. Si el espíritu de Dios es a Dios lo que el espíritu del hombre es al hombre, estamos hablando de su propia mente. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 se ocupa de decir la mente del Señor, la mente de Cristo. Menciona la mente de Cristo y después la mente del Señor refiriéndose al Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo pone literalmente un texto del Antiguo Testamento, creo que es Isaías, diciendo, ¿quién conocerá al Espíritu del Señor? El apóstol Pablo dice, ¿quién conocerá la mente del Señor? Lo pone así. Entonces, 1 Corintios 2 es uno de los textos más claros para mostrar que cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, se está refiriendo a la propia presencia de ambas De personas, ambas ¿no? personas. Correcto, correcto. Aquellos que tengan interés y que lean el documento se darán cuenta que hablamos del Espíritu de Dios que recibimos nosotros a través de ¿quién? Del único mediador, de Cristo, el Hijo de Dios. Es que la escritura no puede ser más clara, ¿verdad? Claro. Bueno, volviendo al Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En este versículo, David nos dice claramente que el Espíritu de Dios, como tú acabas de comentar, equivale a la presencia de Dios mismo, ¿vale? El resto de textos que hemos leído y muchos más tienen en común que se comprueba que el espíritu de alguien se identifica con ese alguien, ya sea humano o en este caso Dios. Es a través de su espíritu que Dios obra, ¿correcto? Bien. Y como dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, ¿verdad? Bueno, vamos a dar este tema, la parte, digamos, de Génesis 1-2 por explicada. Vamos ahora con el siguiente versículo, que ese es más interesante. Bueno, más interesante no, es más claro todavía. Y que yo invito a los hermanos que vayan con honestidad y con sinceridad y que estudien realmente lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía, ¿vale? Porque, Emmanuel, ambos lo sabemos porque lo hemos estudiado. Yo decía, por ejemplo, que cuando abordas este tema, no lo he terminado de decir antes, cuando abordas este tema con los hermanos, con pastores y tal, como o si leen el documento les faltan argumentos para rebatirlo, incluso puedes convencerte a ti mismo de algunos de los argumentos, pero no en su conjunto, es imposible. Uno que lea el documento no puede salir igual. Supongo que estaremos de Claro, acuerdo. claro. No porque lo haya hecho yo, ni muchísimo menos, porque además yo me he basado también en otras fuentes y, como digo al principio, cuando he encontrado otras personas que lo explican mejor y que lo explican correctamente, pues simplemente he acudido y he utilizado sus palabras. Pero hay una salida bastante habitual que te suelen decir, es decir, no, mira, aquí al final el que salva al Cristo o el que salva es Jesús. De acuerdo. Pero seamos honestos, si lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y no una interpretación filosófica que no dice la Biblia, esto tiene unas connotaciones tremendas. Y hace poco se lo decía a un pastor, amigo, al que aprecio muchísimo, y que básicamente me decía esto. O sea, si nosotros, y esto fíjate que es tremendamente importante entenderlo,
Si en nuestra concepción trinitaria nosotros pensamos, tenemos la percepción de que el Espíritu Santo, que dicho sea de paso, todo lo que viene de Dios es santo, luego su Espíritu es santo. Claro. Podríamos decir su Santo Espíritu, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Si nuestra percepción mental es que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿verdad? Insisto, santo porque es de Dios, es un ser diferente del Padre y del Hijo. Y eso no es lo que dice la Biblia, porque en ninguna parte de la Biblia leerás Dios, el Espíritu Santo, ni que haya que adorarlo como vamos a ver ahora, ni la Trinidad, ni nada que se le parezca. Automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo en la idolatría. Claro. Lo puedes decir o no abiertamente, pero en tu mente estás considerando un Dios que no existe. Y eso es, llámalo como quieras, defínelo como quieras, pero eso es idolatría. Y que me perdonen aquellos hermanos que piensen de forma diferente por ser tan claro y exponerlo de esta manera. ¿Vale? Bueno, vamos a Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso pedía honestidad intelectual, porque esto es muy fácil de entenderlo, pero muy, muy fácil de entenderlo, ¿vale? Para empezar, la palabra griega, es decir, en el Nuevo Testamento, para Dios, es Theos, mientras que en hebreo, en el Antiguo Testamento, es Elohim. Estamos hablando de Génesis 1:26. Ahora, nótese que la palabra Theos en griego es singular, no dice dioses, no utiliza el plural, utiliza el singular, ¿vale? Y que solo en hebreo la palabra Dios es plural, Elohim. Así que Elohim puede y se usa para referirse a una sola persona. Y cuando lo hace, los lingüistas lo llaman plural intensivo. ¿Qué quiere decir? Cuando en hebreo se quiere magnificar la figura de algo, se utiliza el plural, como teniendo más grandeza, ¿vale? Claro. Más grandeza. Ese es el plural, digamos, de majestad, ¿vale? Y eso lo hace cuando la cultura hebrea pluralizaba sustantivos cuando deseaba expresar grandeza o majestad, como lo hacía con Dios. Entonces, cuando Elohim se usa para referirse al único Dios verdadero, se le llama un plural de majestad que denota la grandeza de Dios, no un número. No Claro. un número. Está hablándose de la grandeza, la magnificencia de Dios, ¿vale? Y fíjate, aquí es tremendamente interesante, porque cuando le preguntan a Jesús, ¿vale? Y él responde en Marcos 12:29, ¿vale? Jesús cita Deuteronomio 6:4, que es el texto este tan famoso, la Shema, ¿vale? Que es el texto Jehová uno es. Y Dios le respondió, y Jesús le respondió, estamos hablando de Marcos 12:29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí está utilizando la palabra teos, que es singular. No está diciendo nuestros dioses. Claro, claro. ¿Está claro? O sea, decir, confío en que nadie dirá que Dios es una trinidad en el idioma hebreo, vamos, es que te apedrean automáticamente, ¿vale? Claro. Mientras que es un solo Dios en griego cuando utiliza el singular, ¿vale? Esto es de jardín de infancia. Exacto. Me gustaría agregar algo. Yo cuando presenté este tema hace un tiempo atrás, realmente lo hice con un poco de indignación por ver la manera en que los así llamados teólogos manipulan y usan esto para manipular a la gente. Porque ellos saben perfectamente que eso es mentira. O sea, no hay ni un teólogo que realmente, de manera sincera, crea que Elohim, plural, es un plural numérico. O sea,
Voy a dar dos ejemplos sencillos de plurales majestáticos. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona el lugar santísimo, porque está el lugar santo y el lugar santísimo, Santísimo. el lugar santísimo se llama Kadosh Kadoshim, que tiene un plural. En vez de decir Kadosh, que es santo, dice Kadoshim, que es un plural. Pero a nadie se le ocurría pensar que hay varios recintos santos. No, está hablando de uno que es muy santo. En algunas traducciones ponen el santo de los santos o simplemente santísimo. Otro ejemplo es en el libro de Job, cuando se describe al Behemoth, que es una bestia grande, que algunos dicen que es un dinosaurio, ¿no? Pero Behemoth es un plural femenino, ¿no? De Behema, que es una bestia, este es Behemoth. Y nadie dice que son muchas bestias, porque la descripción de Job es de un solo animal. Pero Behemoth es una bestia muy grande. Entonces, a menos que uno quiera manipular al que no conoce hebreo, por eso yo voy a las traducciones, casi nunca voy al hebreo ni al griego, porque las traducciones están correctamente hechas. O sea, cuando Casiodoro de Reina o los escribas del rey Jacobo pusieron God, hablando de un dios, o pusieron en español Dios, ninguno de ellos se puso a pensar de que el plural era de dioses. Eso es una locura, pero lamentablemente los teólogos trinitarios utilizan este artilugio y a veces la ignorancia de la gente sobre este tema para manipular. Y la gente termina creyendo, en vez de lo que dice la Biblia en español, un Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, termina creyendo la mentira del pastor que dice, no, ese Dios son dioses, ¿no? Entonces, mi propuesta muy sencilla para todos aquellos que sostienen esto y que siguen insistiendo con esto es que traduzcamos la Biblia como corresponde. Si ahí dice dioses, pongamos dioses y asumamos nuestro politeísmo. Pero no sigamos mintiendo a la gente con ese artilugio. Pongamos dioses y ahí debería ir dioses, ¿no? Sí, por eso, con todo mi respeto, al principio yo decía en fin, que pedía honestidad por parte de Exacto. los intelectuales. Y yo en el documento no lo voy a leer ahora Hay citas. porque está a disposición de todo aquel que tenga interés en ello. Yo he puesto 5 explicaciones de diferentes enciclopedias, diferentes hebreístas, de expertos en hebreo y demás, donde todos dicen, concretamente, por ejemplo, el Herz de 1960, de Pentateuch and Hatzoraf, Elohim es una palabra plural que se usa a menudo en hebreo para denotar plenitud de poder. Otro, bueno, no voy a leerlos, ¿verdad? El que tenga interés que los puede comprobar, ahí están a su completa disposición para hacerlo, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en relación a este versículo de uno. Hemos visto ya gramaticalmente lo que significa, o sea, el Elohim, ¿vale? Que está evidentemente hablando de un Dios, porque en el Nuevo Testamento y el mismo Jesús citando ese 6.4, Deuteronomio 6.4, está hablando de un solo Dios, ¿vale? Exacto. Entonces, vamos a ver ahora el tema de la creación y vamos a ver qué es lo que dice la propia Biblia, aclarando entre comillas este Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para empezar, ¿qué es lo que dice Efesios 3.9? Dios creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos. Tenemos a Dios, el Padre, creando todas las cosas a través de Cristo, Jesucristo, ¿vale? Ahí la traducción más correcta sería Cristo, pero bueno, vamos a omitir ese detalle de momento, ¿vale? Voy a citar solamente unos pocos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Juan 1.3 dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas fueron por Él, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Proverbios 8.30. Con Él, Dios, estaba yo, su Hijo, ordenándolo todo. Y fue mi delicia todos los días, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo.
Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Colosenses 1, 15, 16. Él es la imagen de Dios invisible. Se está refiriendo, por supuesto, a Cristo. Okay. El primogénito de toda creación. Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuántos estamos viendo aquí? Yo insisto, o sea, el tema de la Trinidad, ¿vale? Que fuerzan las escrituras, las tienen que manipular, las tienen que modificar, ¿vale? Tienen que hacerle creer a los creyentes cosas que no dice la Biblia, ¿vale? Porque, claro, tienen que encajar, ¿verdad?, en el puzzle ese tercer ser, Espíritu Santo, diferente del Espíritu de Dios o de Cristo que recibimos a través de su Hijo Cristo. Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. No, es que los textos que estamos leyendo no dejan absolutamente ningún lugar a dudas, ¿vale? Cuando, luego lo veremos todavía más claro, ¿vale? Cuando Dios el Padre le está diciendo a Cristo, el Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí en el documento también lo leerán. ¿Por qué ellos son dos? Adán y Eva son dos, y si lo hacen a su semejanza, resulta que son tres, donde ese tercero no aparece en ninguna parte. Exacto. Es que de verdad, Emmanuel, cuando uno estudia esto con honestidad, yo no sé cómo encajan, o sea, es que hay que tener una falta de... En fin, no lo quiero decir para que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero es que eso es forzar realmente las escrituras y llevarnos a una posición que es completamente indefendible bajo todos los puntos de vista, ¿no? Claro, claro. Apocalipsis 4:11. Señor, este es también, o sea, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 14:7. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ya ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto no deja absolutamente lugar a dudas, ¿verdad? Desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de lógica, de sentido común, ¿verdad? Y de simplemente entender y lo que dicen las escrituras, no lo que no dicen las escrituras. Sí. Claro, claro. Vamos a ponerlo, lo vamos a poner en palabras lo más sencilla posible. Dios dice hagamos, está hablando en plural. Hay una persona que dice hagamos, esa persona es el Padre, porque Pablo dice, para nosotros nuestro único Dios es el Padre, pero se lo dice a alguien en particular. ¿Sabes que yo tuve la oportunidad de tener una Torá o un Tanaj hebreo, judío, que es la Biblia judía, y tienen comentarios a pie de página de cada versículo. Cuando el judaísmo comenta Génesis 1.26, dice que Dios a quien le hablaba era a los ángeles. Y eso dice, le estaba hablando a los ángeles, o sea que los ángeles le ayudaron a Dios a crear el universo. Cuando uno va a un comentario católico y lee hagamos, el comentario abajo dice, acá estaban tres personas hablando al mismo tiempo, o sea, los tres hablaban a la vez. Pero la Biblia, cuando le preguntamos a la Biblia, ¿qué dice sobre quiénes eran los que estaban en ese hagamos? La Biblia es bien clara, el Padre y el Hijo.
el Padre Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, Imagen. y eso es 100% bíblico. No hay absolutamente ninguna duda, y los que hemos estudiado y estudiamos esos temas con honestidad, no hay absolutamente ninguna duda. Y lo que tratamos ahora es de hacerles entender a la gente que vayan a las Escrituras. Yo, mira, muchas veces, Manuel, me he preguntado, ahora estos días, llevo varias semanas leyendo Samuel, Reyes y Crónicas. Y yo me pregunto, me hacía una reflexión una vez tras otra, ¿no? Porque, y este rey hizo lo malo ante Jehová más que ningún rey de los anteriores, etc. Y luego cambiaban, y una y otra. Yo me preguntaba, cuando esta gente se iban detrás de los Baales, cuando se iban detrás de Astarte, que como sabes, iban al templo y estaban las prostitutas, imagínate, o sea, las prostitutas allí ofreciendo sus favores sexuales a los adoradores de Astarte, ¿verdad? Encima como santificándose a ese nivel de degeneración. O Moloch, ¿vale? Que ofrecían sus hijos, o sea, como Acab o Manasés, entre otros, sus propios hijos, ¿vale? Sacrificados al dios Moloch al fuego, ¿vale? De bebés y tal. Y yo me preguntaba, pero esta gente cuando hacía estas cosas debía estar completamente convencido de que ese era el Dios verdadero. Es que no, o sea, el tema es cómo pudieron llegar a ese nivel de degeneración, ¿vale? Y yo me hago la reflexión. ¿Cuántos años llevamos desde que se fundó la Iglesia? Tú decías desde el 1900. Vamos a dejarlo estar, o sea, 1900, ¿verdad? En el documento tienen como perfectamente explicado cómo evolucionó, ¿vale? Y esos testimonios de Elena White, donde dice muy claro que en esos 50 años que no se cambie ni una jota ni una tilde. Y ahora imagínate a lo que hemos llegado. Hemos llegado a la contradicción que si Elena White y los pioneros vivieran, como dice George Knight, no se podrían bautizar. La Iglesia no los bautizaría porque sencillamente no aceptarían las doctrinas. Claro, Concretamente esta. Ujú. ¿Vale? Y entonces vamos, y aquí ahora viene la segunda parte. Elena White decía bien claro, aquellos que rechacen los testimonios se perderán, porque caerán en las trampas del enemigo. ¿Vale? Y lo que vamos a leer no tiene absolutamente ninguna duda. De hecho, con este capítulo, entendiéndolo bien, el resto del documento sobra. Es complementario, ¿verdad? Pero concretamente con esto, si quieres algún día podemos ir a otros apartados para complementar la información, pero solamente con este sería suficiente. Fíjate, bueno, te digo a ti porque por el coloquio, ¿no? Porque sé que los conoces perfectamente. Por ejemplo, en Historia de la Redención, página 20, párrafos 1 y 2. Fíjate, o sea, por si queda alguna duda. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo, ¿dónde está la tercera? ¿Verdad? Llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces, es que esto ya de verdad, esto es de juzgado de guardia, ¿vale? Entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Dónde está ese tercero? ¿Dónde está ese tercero? Si tú aceptas el tal, es que automáticamente tienes que rechazar los testimonios y tienes que rechazar qué es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo, ¿vale? El espíritu de profecía, ¿vale? Deseada de todas las gentes, que algunos dicen esa famosa, ¿verdad? En la página 489.2,
que Elena White cambió su posición. Bueno, pues en El deseo de todas las gentes, página 714, párrafo 2. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. ¿Dónde está el tercero? ¿Vale? Desde la eternidad había completa unidad entre el Padre y el Hijo. Ellos eran dos, poco menos que idénticos, dos en individualidad, pero uno en espíritu, en corazón y en carácter. ¿Vale? Tienen ahí la cita también del conflicto de los siglos. Vamos ahora a primera de mensajes selectos, página 344, párrafo 2. Por cierto, una cosa importante, aquellos que se descarguen el documento, cada una de las referencias bibliográficas pueden posicionar el ratón encima y automáticamente les va a llevar a la referencia original, ¿vale? Algunas las he tenido que traducir porque no estaban traducidas al español, pero van a poder irse directamente al original. La mayoría de ellas están extraídas de la página oficial de la Iglesia Adventista, ¿verdad? Y del Patrimonio White, y comprobar las citas una por una. Nos hemos tomado, ahí he tenido un ayudante que ha hecho una labor extraordinaria, ¿verdad? Y que yo lamento mucho no poder citarlo, porque aquí ya sabes que a lo único que nos arriesgamos es a que nos den por un lado. Entonces, pues bueno, yo cargo con la responsabilidad y me las llevo, ¿verdad? Claro, claro. Mensajes selectos, tomo 1, página 344, párrafo 2. La deidad, fíjate que ahora está uniendo la deidad. ¿Quién es la deidad? La deidad es el autor de la naturaleza. ¿Cuántos? 2. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal, el Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. Y ahí hago otro paréntesis. Porque, como decíamos al principio, si son coeternos, la figura del Padre y el Hijo no existe. Claro. ¿Vale? No puede haber un Padre y un Hijo literal, sino que tiene que ser metafórico, simbólico. Es un rol. ¿Vale? Y entonces ahí el Ty Gibson, ¿verdad? En El Hijo de Dios, y toda otra serie de literatura que nos están tratando de imponer, ¿verdad? Llegamos a verdaderas barbaridades, porque como yo le decía, pueden encontrar en el documento, a ver, ¿qué parte de Juan 3:16 es metafórica y qué parte es literal? La que Dios amó al mundo, ¿vale? O de tal manera que incluso entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, ahí tenemos un principio hermenéutico, un solo versículo que si creemos para mí, y lo siento expresarme de esta manera, ¿no? Las auténticas barbaridades que estamos escuchando en nuestros días, ¿vale? Tienes que interpretar un versículo que ha sido siempre un pilar fundamental del cristianismo, una parte literal y la otra simbólica. ¿Estamos de acuerdo, Claro, claro. Emanuel? Eso es así. Y quisiera hacer una declaración porque muchos hermanos que por ahí me lo han comentado a mí, se dice por ahí, ¿no? Pero ¿qué importa si este tema no se enseña, no se predica? Miren, el pastorado adventista, así como el pastorado de cualquier iglesia, de cualquier denominación cristiana, pero a mí la que me compete o la que me llama la atención es el movimiento adventista, porque yo me identifico como adventista. El pastorado adventista es un grupo de ministros que están puestos para servir a la Grey, para darle el alimento a su tiempo, para ministrar la verdad, para enseñar la verdad. Y no están para enseñar la verdad porque ellos reciben un maná del cielo que los sostiene. No. Ellos son deudores al pueblo porque el pueblo los sostiene. Son deudores al pueblo porque el pueblo los sostiene. Muchas veces se usa el autoritarismo de imponer el pastorado. Y si no nos gusta cómo actúa el pastor, bueno, dejamos, no importa. Y si el pastor se manda demasiadas macanas, a veces lo cambian de lugar y ya, utilizando el mismo sistema que la Iglesia Católica ha hecho durante mucho tiempo.
el pastorado pareciera intocable, que le impone al pueblo una forma de pensar. No, no, el pastorado está para servir al pueblo y para darle el alimento. Tienen una responsabilidad, porque esos diezmos y ofrendas con los que se sostiene el pastorado son sagrados y Dios va a pedir cuenta de eso. Quizá la hermandad no está dispuesta a pedir cuenta de eso, aunque tiene la responsabilidad de hacerlo, individual, por eso son mayordomos de los bienes del Señor. Pero más allá de eso, Dios va a pedir cuenta. Entonces es importante, y ojalá estén viendo este video ministros del Señor, que fueron llamados por el Señor, que saben que tienen una orden de arriba de no predicar sobre el tema de la deidad o hablar la Trinidad exclusivamente. Pero Dios le va a pedir cuenta si ustedes esconden esta verdad de los ojos del pueblo, que a quienes les fueron confiadas sus almas para darles el alimento necesario. Esto es importante. Y no es que es la primera vez que sucede esto, que se llama la atención al sacerdocio, ¿sí? O a los que están ministrando la palabra. Y la indignación o lo increíble para nosotros es que, siendo esto tan evidente, y digo que hay una bajada de línea porque a mí me consta, he conocido pastores que recién después de jubilados se animaron a hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque antes no pueden hablar, está prohibido hablar acerca de esto. Pero el pueblo tiene el deber también de reclamarle esto a sus pastores. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles no es el mensaje de los tres ángeles si el que creó los cielos y la tierra no es el que creó los cielos y la tierra. Es así de sencillo. Está predicando otro mensaje en todo caso. Disculpa la interrupción. No. Yo voy a añadir algo que no lo quería decir y voy a recargar la responsabilidad sobre Daniel Cúcaro, que entrevistaste hace poco. Espero que él no se moleste, ya sabe que lo hago con muchísimo cariño. Hace poco hablaba con un pastor, no voy a citar el país y tal, no, es lo de menos, que después de un montón de tiempo manteniendo la verdadera deidad y rechazando la Trinidad, finalmente acabaron expulsándolo del ministerio. Claro, bueno, tuvo que comprar un terreno, dedicarse a plantar vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo me enteré de más, pues decidí ayudarlo económicamente. Y él me decía, ¿no? Y él me decía, oye, podríamos, porque yo sé de muchos colegas que piensan igual, pero que no lo manifiestan porque si no los expulsan del ministerio. Claro. Claro, yo le dije, mire, hermano, esto es tan sencillo como que Israel, cuando cruzó el Mar Muerto, tuvo que poner el pie en el agua. Y cuando cruzó el Jordán, tuvo que poner el pie en el agua, antes de que las aguas se abrieran. ¿Vale? Y aquí hay que dar un paso de fe y ponerse las manos de Dios. Y no se preocupe, que ellos lo están. Pero claro, no esperen primero que asegurarles unos ingresos de tal para luego de tal. ¿Vale? Claro, claro. Entonces, me decía Daniel, en un documento que él me pasó, una frase que a alguno le puede molestar. Por eso digo que, bueno, yo se la paso a Daniel, ¿no? Decía Anthony Sinclair, es muy difícil convencer a alguien de algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Exactamente. ¿Vale? Y esto se lo decía, sin ir más lejos, ayer a un hermano que estaba litigando, entre comillas, con un pastor. Y yo le decía, no pierdas tiempo con él. Y yo, en fin, hay compañeros, han sido compañeros de ministerio y de verdad que hay muchos de ellos que los aprecio, ¿vale? Y por supuesto no tengo nada en contra de nadie, no hay en mi corazón absolutamente nada en contra de nadie, ¿no? Pero yo le decía, o sea, entiende que para abordar el tema, ellos ya son conscientes, por la posición oficial de la Iglesia, que si abordan el tema, les puede costar el puesto de trabajo. Y a ciertas edades y en la situación económica como estamos, imagínate lo que eso puede representar. Entonces, no pierdas tiempo, no intentes tal. O sea, intenta hablar con los hermanos y que, yo qué sé, por ejemplo, como se explica en este documento, de forma muy sencilla, que lo puedan entender, Porque
no quiero hacer una comparación porque para que nadie se moleste, ¿vale? Pero como ocurría en los tiempos de Jesús, el ministerio oficial, ¿vale? O sea, que tuvo en fin, que decir cosas muy, muy serias, ¿no? Bueno, hay un texto que dice, ¿no? Que había muchos que creían en Jesús, pero no lo decían por miedo a ser echados de la sinagoga. O sea, Claro. esto de alguna u otra manera pasa siglo tras siglo, y bueno, llegará un momento en que la prudencia dejará de ser prudencia y bueno, habrá que hablar claro, porque si no esa prudencia se puede convertir en apostasía, o sea, No, no. y estamos viendo las cosas que están sucediendo como para tomar decisiones al respecto, ¿no? Así que, Y, y al final la verdad triunfará, o sí, sí, sea, sí, sea con eso, tal. eso es Claro, así. o sea, es muy triste, ¿verdad? Cuando uno escucha a Elena White decir que ni siquiera uno entre 20 serán salvos. Si esto que estamos hablando es verdad, ¿salvará Dios a aquellos que estén en idolatría y que hayan rechazado la verdad? O sea, porque simplemente la negaron, no quisieron y tal. Pues bueno, que cada cual que responda a esa pregunta, ¿verdad? Claro. Vamos de nuevo a mensajes selectos, tomo 1, 344. Voy a leer la cita completa, porque es muy interesante la relación. La deidad es el autor de la naturaleza. Está hablando de la deidad, ¿vale? Hay un Dios personal, el Padre, hay un Cristo personal, el Hijo. Y añade, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo les invito a que lean de verdad el documento porque van a encontrar algunos pasajes tremendamente interesantes que les va a cambiar su perspectiva de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Porque, por Claro. ejemplo, yo explico con citas tanto bíblicas como del espíritu de profecía, como, bueno, tal vez ellos no lo hayan entendido así. Yo era un error que tenía, ¿no? El que entrega las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí no es Dios el Padre, es Cristo el Hijo, Claro, claro. es Cristo el Hijo, Ujú. ¿vale? Y el que va en la nube protegiéndolos durante el día del sol abrasador y por la noche iluminándonos y que se pone en la columna de fuego entre el ejército de Faraón y el pueblo de Israel, ese era Cristo. Amén. El único mediador a partir de la caída de Adán y Eva, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso así. ¿Vale? Y ahí en ese momento ya es Cristo el Hijo de Dios. ¿Vale? Y como estamos viendo en esta sección, es el que crea todo por orden y mandato, ¿no? En colaboración con el Padre, ¿no? Patriarcas y profetas. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero. ¿Cuántos? Uno. Un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre Eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Y fíjate ahora qué interesante lo que dice a continuación. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. En otros versículos nos dice, solamente el Hijo conoce al Padre y solamente el Padre conoce al Hijo. Y entonces, ¿dónde está el tercero? Claro, claro. Son iguales y son coeternos y resulta que no lo conoce, lo mismo que acabamos de leer ahora. El único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Patriarcas y Profetas, página 12, versículo 2. Continúo. Patriarcas y Profetas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo,
atiendan bien, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. O sea, el Padre, el Hijo y Lucifer. Y ahora añade, para que no hayan dudas, deseado de todas las gentes, ¿eh? Ese que dicen que Elena White cambió de posición. Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. ¿Quién? El siguiente en jerarquía al Hijo de Dios. ¿Dónde está ese tercero? Claro, claro. ¿Vale? Seguimos, patriarcas y profetas. Por eso yo digo, pero si es que lo único que tienen que hacer es coger patriarcas y profetas y leerse las 4 primeras páginas. Y has acabado ahí toda la historia. O te cargas el espíritu de profecía, ¿vale? O tienes que cambiar tu posición, ¿vale? Por cierto, Elena White, y lo digo también creo que lo digo en el documento, ella decía que de cara a los últimos tiempos, y esto siempre me había llamado la atención, ahora entiendo el por qué, los libros que debiéramos tener como referencia era El conflicto de los siglos, El deseo de todas las gentes, Daniel de Apocalipsis de Uriah Smith y Patriarcas y Profetas. Curiosamente, claro. Patriarcas y Profetas. ¿Y por qué? Porque sabía lo que iba a venir. Exacto. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Es que, Manuel, las citas no pueden ser más claras. Yo no me extiendo porque ya llevamos, si no me equivoco, una hora y algunos minutos. Pero bueno, los que quieran tienen aquí el documento para consultarlo y demás. Eso es. Patriarcas y Profetas, página 17.2, en la versión del 54. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Y ahora ya vamos en función. ¿Quiénes son los creadores? El Padre y el Hijo. Claro. Solamente hay dos. Y en base a eso, ¿quiénes nos dice la Biblia que deben ser adorados? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Aquí ahora voy a mezclar unos textos, tanto del Espíritu de Profecía como la Biblia. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Primeros escritos, página 54, versículo 1. ¿Cuántos había en el trono? Tú sabes, Emmanuel, que he empezado a ver representaciones del cielo con tres tronos. Claro, claro. Yo me acuerdo un documental de Bachelor que se llamaba, no sé si El Gran Conflicto, era en base al conflicto de los siglos. Pero una de las escenas de esas producciones que realmente tenían muy buena calidad representaba cómo comenzó el conflicto en el cielo y cómo Lucifer se rebeló. Entonces lo primero que dice es que la Trinidad gobernaba el cielo. La Trinidad gobernaba el cielo. Pero en un momento Lucifer se rebela contra Dios. Y no da los detalles de que esto era contra el Hijo, de que se anhelaba la autoridad del Hijo, que se cuestionaba de que Dios le haya dicho a su Hijo hagamos al hombre. Nada de eso aparece. Obviamente que ese documental manipulaba porque no reflejaba en absoluto lo que el conflicto de los siglos dice, ni lo que Patriarcas y Profetas dice. Pero sí ponía que en el cielo, cuando todo era armonía, el trono de Dios o Dios era una Trinidad que reinaba. ¿Sí? No, pues si es que no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Dice Youth Instructor, July 7th, 1898, párrafo 2, esa sí que la he tenido que traducir porque no está en español. Solo, insisto, solo
el Padre y el Hijo deben ser exaltados. ¿Vale? Ujú. Este pastor que este sábado pasado en su oración final decía adoremos al Espíritu Santo, que se lea la Biblia y los textos bíblicos. No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Apocalipsis 21, 22. ¿Cuántos? Dos, el Padre y el Hijo. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Ahora vemos oscuramente, como por medio de un espejo. 1 Corintios 13, 12. Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres. Pero entonces le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Conflicto de los siglos, 655-626. Dame un minuto. ¿En qué página estás? Porque ahí me perdí. Del documento, ¿Sí? estoy en la página 13, el último párrafo de la derecha, de la columna de Ok, la ok. derecha. Listo, página 13, ahí ya me ubico. Porque ¿Vale? te venía siguiendo, sé que está salteando, José Luis está salteando muchas citas. Yo lo vengo siguiendo y aunque José Luis no lo ve, yo estoy marcando en verde todo lo que él va leyendo. Así que ahora sí lo encontré. En la ciudad de Dios es la primera cita y después no Vale. vi templo en ella. Ok, ahí estoy. Vale, ahora vamos para los creyentes en general, ¿verdad? Sin que sean adventistas y que no tienen por qué creer en el espíritu de profecía. Textos bíblicos que apoyan lo que estamos diciendo, Génesis 1:2, Génesis 1:26. Apocalipsis 5:13. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos? El Padre y el Cordero. Ujú. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos? Dos. Claro. Apocalipsis 14:1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Quiénes tenían que tener escritos el nombre de él y el de su Padre? Los 144.000. Dos, el Padre y el Hijo. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. ¿Para quién? Para Dios y para Cordero. Bueno, no hemos quedado que son tres y son coeternos y coiguales. ¿Por qué? Porque solamente aparece el Padre y el Hijo. Claro, Es que claro. esto es de, como decía antes, esto es de parvulario. ¿Vale? Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. De nuevo, Dios y el Cordero. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono, ¿de quién? De Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. ¿Vale? Es que no hay absolutamente ninguna duda. O sea, es que aquellos que pintan tres tronos, en fin, si estuviéramos habría que juzgarlos, vaya. ¿Vale? Si estuvieran en el antiguo Israel, otro gallo cantaría, ¿no? Que diría el tal, ¿no? En fin, Claro, claro. es una forma de expresar. Es que le están dando de patadas a las escrituras por todas partes, ¿vale? Por todas partes. Voy a resumir. El tema está muy claro. Tanto los ángeles, el universo,
así como nuestro sistema solar, fueron creados por el Padre y el Hijo. El Hijo era el único que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios el Padre. Así pues, si solo el Hijo podía entrar a deliberar con el Padre, no puede haber un tercero. ¿Vale? Los ángeles, Adán y Eva, así como los habitantes de otros mundos, fueron creados por el Padre y el Hijo en estrecha colaboración. Por tanto, y por voluntad del Padre, todos los seres creados, incluyendo Lucifer, debían reconocer y rendir adoración a sus creadores, el Padre y el Hijo, sin distinción alguna. Este es tremendamente interesante porque para aquellos que lean el Patriarcas y Profetas, yo no, aunque están aquí, no lo he hecho, ¿verdad? Las citas, ahí habla en un momento determinado, para aclarar esta conflagración y esta rebelión de Lucifer, que quiere utilizar el lugar del Hijo, exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora, porque además seamos honestos, o sea, cuando en la doctrina, ¿verdad?, trinitaria, el Espíritu Santo es que lo hace todo. Pero sí, ¿para qué necesitas al Hijo? Pero si es que lo hace todo. ¿Y cuántos mediadores hay? ¿El Hijo y el Espíritu Santo? Esto, por eso digo que es de sentido común, ya no solo de los propios textos, ¿verdad? ¿Vale? Y entonces ahí en Patriarcas y Profetas, Elena White explica muy bien cómo ante esa rebelión y demás, el Padre, Dios, convoca a todo el universo. Y delante de todo el universo les dice, solamente yo y mi Hijo somos dignos de adoración. Y ahí se acaba la historia. Claro. No hay más. ¿Vale? Lucifer, el querubín cubridor, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Es decir, ocupaba el tercer lugar en el cielo. Actualmente, ese lugar lo ocupa el ángel Gabriel. Si el Espíritu Santo realmente fuera un tercer ser, el Espíritu Santo sería el tercer ser más elevado en el cielo, según la doctrina de la Trinidad. Pero claro, eso no es lo que dice la Biblia ni el Espíritu de profecía. ¿Vale? Si el Hijo era el único que podía penetrar en todos los designios del Padre y Lucifer era, después del Hijo, el ser más honrado del universo, ¿dónde encaja la figura del Espíritu Santo como tercer ser de la deidad y copartícipe en la obra de la creación? Es un invento, es una tradición que además sabemos, tú y yo, porque lo hemos estudiado, que lo hemos heredado de la Iglesia Católica. De hecho, yo lo digo también en el documento, la Iglesia Católica reconoce que tuvo que inventar hasta el término Trinidad que no existía en el diccionario. Claro. ¿Vale? La deidad está formada por el Padre y el Hijo. En el cielo adoraremos única y exclusivamente al Padre y al Hijo, al Cordero, como nuestros creadores y redentores. Así como el Hijo es el único mediador entre Dios el Padre y los hombres, 1 de Timoteo 2:5, Juan 14:6, el Espíritu Santo del Padre, como dice en Efesios 4:30, nos es concedido a los hombres a través del Hijo, Juan 15:26, Juan 7:39. No obstante, ¿quién es? Y la función del Espíritu Santo, Paráclitos, eso ya, que es otro tema muy interesante que lo podemos mirar otro día, ¿verdad? O tal vez podemos entrar en las citas más controversiales pues bueno, el tercer ser, el triuno, el tercer poder, en fin, estas cosas las podemos mirar, ¿no? Pero yo creo, y sé que estamos de acuerdo, Manuel, que la Biblia y el espíritu de profecía, por la Biblia en este caso, no deja absolutamente ningún lugar a dudas. O sea, llegar a la conclusión de que Elohim es en plural, se refiere a tres. O sea, es un asalto, es una aberración intelectual de las escrituras que de verdad no lo deberíamos permitir. No lo deberíamos permitir. Eso es así.
hasta acá llegamos, ¿no? Con el capítulo, ¿o tenías alguna cosita Sí, más no, para no, compartir? no, Ok. yo creo, no, porque ya vamos excedido de tiempo y no quiero Voy. que tus oyentes Ellos están acostumbrados a menos, pero yo de vez en cuando me extiendo un poquito. Así que sabemos que cuando vale la pena, cuando el tema es importante, vale la pena. Hay mucha gente que realmente le gusta y disfruta. Hay gente que espera a veces los sábados para ver este material. Así que lo dejo acá en la pantalla, lo estoy poniendo en la pantalla. El paradigma trinitario en el adventismo es un documento de unas 50 páginas más o menos. Es como una revista. Lo pueden descargar en PDF, lo pueden compartir. Tómense el tiempo de leerlo. Van a encontrar muchas objeciones respondidas de manera muy clara. Van a encontrar muchas inquietudes, ¿sí? Inquietudes sinceras y objeciones también que son sinceras, ¿sí? Pero van a encontrar todo respondido. Van a encontrar gráficos, van a encontrar líneas de tiempo, cronogramas, van a encontrar mucho material, pienso yo, dentro de los materiales que son más completos. Este es el más sintético, ¿sí? Que son dos cosas muy difíciles de combinar, ¿no? No es un estudio bíblico que pretende simplemente mostrar si Dios es una Trinidad o no. Empieza el documento dando por sentado de que la Trinidad es una doctrina extraña, pero después lo demuestra con todas las citas, con las evidencias históricas, los textos bíblicos. Lo que acabamos de compartir ahora es parte del documento, ahí hay un pequeño estudio bíblico sobre eso, pero hay muchas citas incluso de aquellos que introdujeron esta doctrina, como Leroy Fromm, donde él confiesa que consultó fuentes extrañas para hablar del Espíritu Santo. Bueno, mucho material que realmente vale la pena revisar, y todo en el mismo lugar con sus debidas referencias. Hay 2 páginas enteras de puras referencias que son las que ustedes pueden cliquear y ir a las fuentes online, ¿sí? Así que, José Luis, ¿alguna cosita más que agregar para el final del no, video? podríamos estar aquí hablando muchas horas, ¿no? Yo invito a aquellos que realmente eh, quieran conocer la verdad y que me perdonen por expresarme con este absolutismo, ¿verdad? Que lo estudien con humildad y que vayan con una mente abierta, ¿no? Yo recuerdo en uno de los workshops que se llama, ¿no? En uno de los no sé, ahora no me sale la palabra en español, de los talleres, Ok. ¿no? Para ejecutivos de la iglesia, para administradores y demás, que una frase que se me quedó, ¿no? En la mente, ¿no? Y nos decía el que nos daba las charlas: "Our mind is like parachutes, always work when they are open", que significa, traducido, nuestras mentes son como un eh, paracaídas, siempre funcionan cuando están abiertos. Claro. Por favor, aquí no se trata de si tenemos o no tenemos razón, ¿vale? Este no es el tema. Que vayan y que profundicen con honestidad y que le pidan a Dios que les dé sabiduría, ¿vale? Yo creo completamente en Mateo, las palabras de Mateo 7:7: aquel que busque realmente la verdad, Dios se la revelará. Y este Amén. es un tema tremendamente importante porque no te das cuenta hasta que lo entiendes, hasta el final del proceso, cuando rompes con ese paradigma que nos están metiendo, que, como decía al principio, parece que sea un encantamiento, ¿no? Es importante porque, sencillamente, si tú y yo tenemos razón, como tantos otros, es que estamos en idolatría. Si ese Dios Espíritu Santo no existe, si la Biblia es literal, ¿vale? Y no simbólica, ¿vale? Estamos sencillamente en idolatría. Nos guste o no nos guste, lo podemos llamar de 40 maneras diferentes, pero estamos en idolatría. Y sabemos cómo ha acabado el pueblo cuando ha caído en la idolatría, ¿vale? Claro, claro. Y estamos en los últimos tiempos, yo estoy completamente convencido de ellos, y es tiempo de reflexionar y de volver a las sendas antiguas, ¿no? Como decía Jeremías.
Así es. Así que bueno, muchas gracias a todos, a José Luis por haber compartido con nosotros. Se pueden comunicar con él, vamos a dejar el mail como siempre hacemos para que se puedan comunicar con él. Pueden descargar el documento de la descripción de este video. Y gracias a todos por haberse quedado hasta el final, por haber visto este video. Si les gustó, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Compartan este video, nos ayuda mucho a difundir este mensaje. Denle me gusta, comenten, dejen los comentarios abajo. Y Dios mediante vamos a estar respondiendo los comentarios. Creo que José Luis también ha estado respondiendo comentarios en el canal. Así que gracias nuevamente a todos. Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Y bueno, fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.